recientemente me interesé por la banda sonora de Taxi Driver. Dije, ¿por qué el saxofón ese? Entonces empecé a investigar y me topé con Bernard Herrmann. Bernard Herrmann es un compositor musical, como bien podréis saber por lo que acabo de decir de Taxi Driver, que es celebérrimo. ¿Por qué? Porque Bernard Herrmann probablemente sea igual el Hans Zimmer de nuestra época. Aparentemente por el nombre no se sabe quién es, pero Bernard Herrmann compuso obras como Ciudadano Kane, como Vértigo, como Psicosis. La escena de la ducha fue compuesta por él, y obviamente como Taxi Driver ha colaborado con grandes directores como Orson Welles, Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Brian De Palma, incluso Robert Wise. Ahora vamos a empezar poco a poco a hablar de este, en mi opinión, fascinante personaje. Se podría decir que Bernard Herrmann fue el auténtico Taxi Driver que existió en la vida real. Y vamos a ver por qué. Pues a ver, lo cierto es que Bernard Herrmann de pequeño desarrolló un talento innato por la música, sobre todo en temas de composiciones de películas. Y estoy hablando de los años 30. En los años 40 se puso en contacto con Orson Welles y compuso Ciudadano Kane. Casi nada, casi nada. Tú imagínate empezar y dar tus primeros pasos con Ciudadano Kane. También ayudó a realizar la famosa Guerra de los Mundos. Ah, la de radio. También ahí forma parte de Bernard Herrmann. Si es que Bernard Herrmann es un héroe en las sombras. Eso sí que no tenía ni idea. Ya solo de que con estaba en la ficción sonora. Con la Guerra de los Mundos, con la escena de la ducha de Psicosis y con Taxi Driver, es que debe ser laureado ya. Pero es curioso. O con una de esas tres. Y vamos a ver, porque igual le debemos más de lo que nosotros pensamos. También con Orson Welles en esa época compuso El Cuarto Mandamiento, película que le fascina a mi abuelo y que os invito a verla. Así que apuntaoslo. El caso es que se desarrolló como compositor y en los 50 se juntó con Robert Wise. Robert Wise fue un director famoso que, entre otras películas, dirigió Sonrisas y lágrimas, si no recuerdo mal, y Ultimátum en la Tierra, que fue una de las primeras películas de ciencia ficción más o menos conocidillas. El caso es que al componer Ultimátum en la Tierra, conocida en inglés como The Day the Earth Stood Still, cuando compuso la banda sonora de esa película, John Williams era un criajo, era un crío, y al ver esa película se animó a ser compositor de bandas sonoras. O sea, gracias a que Bernard Herrmann compuso la banda sonora de Ultimátum en la Tierra, John Williams se animó a componer esas composiciones. Y no es casualidad que empezase o que diese sus primeros pasos con Star Wars, otra película de ciencia ficción como lo fue Ultimátum en la Tierra. Y esto es un regalito del cine, o sea, que Bernard Herrmann inspiró a John Williams para componer bandas sonoras. Eso es precioso. Cosas que tiene el cine. Pero bueno, sigamos con la vida de Bernard Herrmann. Y es que Bernard Herrmann era una persona complicada. ¿Por qué? Porque él quería ser director de orquesta. No quería componer bandas sonoras, pero bueno, se dedicaba a ello y pese a dedicarse a lo que igual no era su trabajo de ensueño, era perfeccionista y se esmeró mucho en hacer un trabajo muy bueno. ¿Qué ocurrió? Bernard Herrmann perdió a mucha gente por el camino. Perdió amigos, perdió familiares, se quedó solo por hacer un trabajo perfecto, por hacer una obra imperecedera. Un poco Kubrick, ¿no? ¿Hasta qué punto, efectivamente, hasta qué punto llega a ser bueno el perder todo para hacer una obra así? Lanzo la pregunta y cerramos el programa con esa respuesta, ¿vale? Empieza a darle vueltas. Siguió desarrolló su faceta también antisocial y solitaria, y en los 50-60 contactó con un director británico bastante famosete. Adivinas quién es, ¿no? Alfred. El fucking Alfred Hitchcock. Hitchcock. El caso es que Alfred Hitchcock pues también tuvo una buena sociedad con Bernard Herrmann. Compusieron Que mató a Harry, El hombre que sabía demasiado, Con la muerte en los talones, Vértigo, la escena inicial de Vértigo de los giros, además de ser diseñada por Saul Bass, fue compuesta por Bernard Herrmann. He visto todas las que has dicho de Hitchcock. Y la escena de la ducha fue por Bernard Herrmann, el chin, 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 Sí, eso es Bernard Herrmann. Y eso, de hecho, Hitchcock le dijo que esa escena tenía que ir sin música. Entonces, Hitchcock se fue de vacaciones y Bernard Herrmann le dijo, tú déjamelo a mí y cuando vengas lo ves. Entonces, Hitchcock volvió y tenía que ser así, tenía que tener música esa escena porque si no tenía que tener mucho. Esa música. Exacto, no cualquiera, el chin, 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 que luego es tan característico, es un sonido hiper famoso en el mundo del cine. No, y luego yo he visto, como decías, que él la quería sin música en YouTube. Hay gente que se dedica pues a ¿cómo sería la escena de la ducha de Psicosis sin música? Y te la compara con música y sin música, y yo lo he escuchado y es bastante curioso. Hombre, o sea, cambia mucho, se escucha... Te pone los pelos de punta, tío. Claro, porque no sientes lo mismo, es simplemente escuchas los gritos de ella y ves la escena
y no te deja, a mí me deja como bastante frío en comparación con la música. Es que yo de hecho veo la escena sin música y me imagino la música. Aunque no tenga la escena música, porque ya Lo lleva está dentro de la escena, o sea, está pegada, por mucho que la separes. Y de hecho, lo que tú acabas de decir es algo parecido a lo que le pasó a Hitchcock. Y es que lo interesante de todo esto es que Hitchcock tenía la sensación de que Bernard se había adueñado de sus películas. Entonces, en una exhibición en directo, Bernard Herrmann fue laureado, fue aplaudido hasta la saciedad, y Hitchcock estaba presente. Se puso celoso. Y Hitchcock le humilló delante de todos. Es curioso, después de esa sociedad tan magnífica que habían formado, Hitchcock era un personaje un tanto estrafalario. Sí, era un poco se peculiar. sabía. ¿Pero qué dijo? Entonces, delante de cuando todo el mundo le aplaudió, le dijo que su obra era una obra vacía, que era muy superficial, y le dejó hundido. Le dejó hundido el Alfred Hitchcock. Te dice Hitchcock eso. Te digo, Hitchcock, Le hizo mal. celoso, cabrón. Pero, y eso, quieras que no... Le da un nivel, le da una nueva dimensión a tus películas con la música. O sea, al final la música, si la llevan las películas es por algo, y si le quitas la música le estás quitando una parte a la película Obviamente. bastante importante. Si ya de por sí Bernard Herrmann era una persona que tenía problemas sociales, que tenía problemas consigo mismo de depresión y de autodestrucción, tú imagínate que Hitchcock te diga eso. Pues el amigo cogió y se fue a Europa a vagar por ahí, le llamaban el exiliado errante o algo del estilo. Y ahora viene, creo que una sorpresa muy grata que te va a gustar, Tomás, ¿vale? Es una sorpresa también para todos los oyentes y fans de la nave 451. Cuenta. Y es que allí, durante Europa, en los 60, Bernard Herrmann trabajó con ciertos directores de calibre como Truffaut y de este tipo de gente. Le compuso ciertas obras a Truffaut. Para empezar, La novia vestida de negro, pero una obra que creo que a este canal le debe gustar mucho y le debe fascinar es la de Fahrenheit 451. La adaptación cinematográfica de Fahrenheit 451 fue compuesta por Bernard Herrmann. No la he visto, pero me he leído el libro. Hombre, llamándose así el podcast. Así que es muy interesante, pero yo creo que ahora viene también el final de esta maravillosa vida y el final de la vida de Bernard Herrmann. Bernard Herrmann volvió después de la época en Francia, en Europa, en los 60. Vagando por Europa, hago paréntesis, como Oscar Wilde en París. Sí. Quieras que no, artistas un poco descorazonados, destrozados, que se sacaban las castañas del fuego como podían. Entonces, Bernard Herrmann regresó a América. Y allí su carrera está un poco destrozada por lo que le había ocurrido con Hitchcock. ¿Qué ocurrió? Que dos jóvenes cineastas que crecieron viendo sus películas le ayudaron y le propusieron trabajar con ellos. Estos cineastas fueron Brian De Palma y Martin Scorsese. ¿Qué ocurrió? Que dos chavalines que iban por ahí, pasaban por el barrio. Y Martin Scorsese le pidió a Brian De Palma, que tiene una mejor relación con Bernard Herrmann, que le compusiese la banda sonora de Taxi Driver. Casi nada. ¿Qué pasa? Bernard Herrmann se negó. Dijo, yo no compongo para taxistas. Leyó el Taxi Driver, leyó el personaje de Travis Bickle. Ya sí compongo dijo, para taxistas. Fíjate que creo que igual es algo de taxistas. Y es fascinante porque terminó componiendo una melodía mágica, terminó componiendo una melodía con toques jazzísticos que no eran ni mucho menos su feudo, su terreno, y acabó componiendo una melodía que era básicamente él, solitario, depresivo, que no te gustaba la sociedad, que vas por tu propia cuenta y que hacías tu propio bien. Que era la historia de su vida. Y el dato interesante, para poner ya el broche final a esto, fue que el día, o más o menos los días que terminó de componer la banda sonora de Taxi Driver, que fue el 23 de diciembre de 1975, si no estoy confundido, la víspera Nochebuena, falleció en su apartamento después de haber compuesto tal genialidad. Falleció poético. A solas, es poesía pura. Es un Taxi Driver, porque recordemos que Travis Bickle, Robert De Niro en Taxi Driver, se inmola, pero da lo mejor de sí para salvar a la gente. Porque quieras que no, vale, es un solitario depresivo, pero que salva a la gente. En cierta manera, Bernard Herrmann hizo algo así, puesto que él se sacrificó por todo el mundo, perdió todo para dejar un legado que es imperecedero y es inmortal, como es su obra. Además que el día que cierras con un broche de oro como es Taxi Driver, que puede que no sea la mejor obra que ha hecho, que es de las mejores, pero claro, ha hecho Psicosis. Sí, pero el saxofón de Taxi Driver ya dices... Vale. Bueno, pero a lo mejor no es la más top, pero es una de las top. La terminas y con broche de oro... Que sí, ya parecía que volvía a recuperar esa ilusión, pues se quedó ahí... Nada de dejar trabajo a medias.
Pero la verdad que y por eso me parece una persona fascinante, Tomás. O sea, Bernard Herrmann. Bastante Apuntadlo porque... Interesante.